La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En esta lección veremos que la palabra de Dios ha sufrido terribles ataques demoníacos. Ha sido despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en los monasterios y quemada en las plazas públicas. No obstante, la palabra de Dios echó luz sobre la oscuridad y se convirtió en la autoridad principal en el gran conflicto. La palabra es la revelación del carácter y la voluntad de Dios y tiene una presencia y un poder perpetuos. Nunca cambia porque su autor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Al estudiar sobre el gran conflicto cósmico en este trimestre, no podemos obviar el papel fundamental que juega en él la palabra de Dios. Por ello, en este sábado estudiaremos Apocalipsis 11, que habla acerca de las vicisitudes que tuvo que atravesar la palabra de Dios en el curso del gran conflicto. En primer lugar, vamos a ver quiénes son los dos testigos de Apocalipsis 11, que es el capítulo en el cual nos vamos a centrar. El capítulo 11 de Apocalipsis presenta en primer lugar una visión simbólica que se inicia con el acto de medir el templo de Dios y el altar por parte de Juan por orden divina. Recibe una caña de medir para efectuar estas mediciones que incluye también a los que adoran en el templo. Tanto Ezequiel como Zacarías recibieron visiones en las que miden también el nuevo templo y la ciudad de Dios. En ambos casos, el acto de medir el templo y la ciudad es una promesa de restauración del templo, de la ciudad santa y de la adoración fiel del remanente que volvería a Israel desde el cautiverio. En Apocalipsis 11, Juan debe medir el templo de Dios y el altar, y esta acción tiene el significado de separar la comunidad santa de la contaminación de la adoración falsa. Actualmente la iglesia fiel puede entrar por la fe y la oración en el santuario celestial, donde Cristo ministra como sumo sacerdote ante el trono de Dios. Aunque físicamente viven sobre la tierra, su ciudadanía está en los cielos y están ya sentados con Cristo en los lugares celestiales, según dice Efesios 2:6. Medir el altar que estaba dentro del patio de los sacerdotes y que era donde se ofrecían los sacrificios de animales en el templo terrenal, representa el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz por medio de su sangre. Medir a los adoradores significa separar a los verdaderos adoradores de la apostasía universal en el tiempo del fin. Al mismo tiempo, se le dice que el patio de afuera, es decir, el atrio exterior, no lo midiera, porque ha sido entregado a los gentiles, es decir, los no creyentes, que hollarán, o sea, tratarán de destruir al pueblo de Dios representado por la ciudad santa. Se les permite hacer esto por un periodo limitado de 42 meses, que es claramente idéntico
a los 3,5 tiempos de Daniel 7:25 y a los 1260 años, el mismo tiempo que los 2 testigos profetizarán vestidos de cilicio. Veamos ahora quiénes son los 2 testigos. Los 2 testigos representan al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento como una unidad inquebrantable, y su misión es proclamar la advertencia de Dios. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Ambos testigos testifican del origen y del carácter perfecto de la ley de Dios, y ambos testifican también acerca del plan de salvación. No se puede separar a la Biblia de la verdadera Iglesia de Cristo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son el fundamento firme y la legitimación de la Iglesia y de la verdadera sucesión apostólica. El tercer punto que vamos a ver es por qué los testigos están vestidos de cilicio. Durante la mayor parte de los 1260 años, los testigos de Dios, la Biblia, permanecieron en la oscuridad por una acción deliberada del poder papal y de la Iglesia romana, que procuraron ocultarle al pueblo la palabra de verdad. Cuando la Biblia fue prohibida y cuando los que osaban proclamar sus verdades fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe, obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra. Fue entonces cuando profetizaron vestidos de cilicio. El cilicio, que también se traduce como saco o como sayal, era una vestimenta que usaban los que estaban de duelo. También tiene que ver con el arrepentimiento. Sin embargo, aún en los tiempos más sombríos, hubo hombres que siguieron dando su testimonio. Estos testimoniaron vestidos de saco o de cilicio por la persecución. El mensaje de estos 2 testigos no puede ser resistido sin recibir consecuencias graves. Los 42 meses o 1260 días o años, porque son días proféticos, designan el mismo plazo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión romana. Dicho periodo de tiempo va desde el año 538 después de Cristo, que da inicio a este periodo de supremacía del anticristo, porque en esa fecha fue cuando fueron expulsados los ostrogodos arrianos de Roma, que contrarrestaban la influencia del Papa romano en el Vaticano. Y termina en 1798, cuando entró en Roma el ejército francés enviado por Napoleón y tomó preso al Papa y declaró terminado por completo el ejercicio del poder civil y político del papado. Durante estos 1260 años, los sacerdotes romanos se transformaron en ministros de muerte y se fundó la Inquisición, la maquinaria más espantosa jamás vista ni imaginada para matar y destruir a los no católicos
y a los sospechosos de herejía. Así fueron perseguidos y muertos los valdenses, los cátaros, los albigenses, los prerreformadores y los reformadores. Además, en 1252 se sancionó la aplicación de la tortura para arrancar confesiones. La condena a la hoguera era la pena de muerte para los herejes. El número de mártires llegaron a más de 1.000.000 en Europa. Pero al terminar los 1260 años, en 1798, Apocalipsis 11, 7 al 11, describe una situación peor aún, que es la de predicar vestidos de cilicio. ¿Y qué es entonces esto peor? Que los testigos son asesinados. El período de testificar vestidos de cilicio terminó en 1798, como ya dijimos, cuando el poder papal desapareció temporalmente del mundo. Pero entonces aparece un enemigo mucho peor, la bestia que surge del abismo, la cual mata a los dos testigos y sus cuerpos permanecen insepultos por 3 días y medio. Esta bestia que sale del abismo es una nueva manifestación del poder satánico para combatir abiertamente la palabra de Dios. Está representada por una nación, que es Francia, que en esta época, cuando es gobernada por la bestia que surge del abismo, es comparada a Egipto, cuyo faraón le dijo a Moisés: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Esto es ateísmo, desconocer la existencia del Dios creador y todopoderoso. Y Francia iba a tener el mismo espíritu de incredulidad, rebelión y desconfianza. Desconoció a Dios, a su ley, a su gobierno. Se volvió atea. También es comparada con Sodoma por su corrupción y vida disoluta, que fue tremendamente increíble. Esta profecía se cumplió punto por punto en Francia durante la Revolución Francesa en 1793, que renunció a la fe y a la adoración que se debe tributar a la deidad. Francia se transformó en una nación en rebelión contra el Dios del universo y que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios, lo cual alegró a muchos. La corrupción de Francia se manifestó de muchas maneras y la ley matrimonial se transformó en un convenio civil de carácter transitorio que podían deshacer a su antojo. Jesucristo fue declarado impostor y el grito de unión de los incrédulos era: aplastad al infame, lo cual decían refiriéndose a Cristo. De esta manera tributaban homenaje a Satanás mientras se crucificaba de nuevo a Cristo. El poder ateo que gobernó a Francia durante el reinado del terror persiguió a los pocos cristianos que quedaban, hizo una guerra a Dios y a los dos testigos, es decir, a la Biblia, como nunca antes se vio en el mundo. El culto de la deidad
fue abolido por la Asamblea Nacional. Las Biblias se quemaban en las calles, se mataba a sacerdotes católicos en la horca y a las monjas. El día de descanso semanal fue abandonado. El bautismo y la comunión quedaron abolidos. Finalmente, después de dar muerte de esta manera a los dos testigos, terminaron rindiendo culto a la diosa Razón, personificada por una mujer libertina que fue elevada sobre el altar mayor de la Catedral de Notre Dame, solo cubierta por un velo. Muchos de los mejores hombres de Francia, lumbreras de las ciencias, las letras y las artes, escaparon a otros países. Esto duró casi 250 años después de iniciada la Reforma. Al fin, la ruina de Francia fue completa. París quedó convertida en un vasto asilo, donde pululaban los pobres y los mendigos, y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias, las escuelas, las cárceles y las galeras. La corte estaba entregada a la lujuria y al libertinaje sin ningún tipo de límite, mientras los pobres vivían una vida de degradación irremediable, enfrentaban al hambre de frente. Nadie tenía la vida segura, y donde se prendió la primera hoguera para quemar a los protestantes en los comienzos de la Reforma, se levantó la primera guillotina. El rey, el clero y la nobleza tuvieron que someterse a las atrocidades de un pueblo excitado y frenético con sed de venganza, y muchos de ellos fueron matados en la guillotina. Francia quedó convertida en un vasto campo de batalla. El país estaba en bancarrota. Las matanzas de sacerdotes y monjas se sucedían por doquier. En apenas 10 años perecieron multitudes de seres humanos. Había llegado el día de la retribución. 3 años y medio después de 1793, cuando se abolió la religión cristiana y se desechó la Biblia en Francia, el mismo cuerpo legislativo que hizo esto rescindió, o sea, dejó sin efecto los decretos contra la religión y se concedió tolerancia a las Sagradas Escrituras. Fue entonces que simbólicamente los 2 testigos muertos oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron en una nube. Subieron simbólicamente al cielo, o sea, la profecía decía que los testigos iban a ser muertos y durante 3 días y medio iban a permanecer muertos, luego iban a ser resucitados y ascenderían como Cristo al cielo en una nube. Esto se cumplió literalmente. Durante todo este periodo que ellos predicaron en sacos de silicio, durante 1260 años, después de eso, permanecieron muertos porque fue abolida la religión y destruida la Biblia durante 3 años y medio, que son los 3 días y medio por los cuales permanecen muertos, y luego son resucitados. Es lo que acá está diciendo. Hay un renacer de la Biblia. Y esto se manifiesta no tan solo en Francia, sino en toda Europa, porque en 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera,
y después otras semejantes surgieron en otras partes de Europa. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se fundó la Sociedad Bíblica Británica, la Biblia circulaba en solo 50 idiomas y desde entonces ha sido traducida a centenares de idiomas y dialectos. Desde fines del siglo XVIII se vio la gran necesidad de extender el Evangelio en los países paganos y se enviaron misioneros. Francia volvió a tener libre circulación de la Biblia y las iglesias volvieron a funcionar. Hace ya muchos años que la Biblia se vende en las calles de Roma sin que haya quien lo impida. Por eso alguien con toda razón dijo: la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martirios. Y además Isaías 54:17 afirma: ninguna arma forjada contra ti tendrá éxito, y a toda lengua que en juicio contra ti se levantare, condenarás.